buenas tardes, buenas noches a todos, buenos días a la hora que nos veáis en este vídeo. Aquí estamos con una nueva entrega más sobre la historia del pueblo gitano en España con el experto maestro y docente Manuel Martínez de Almería. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, saludos a todos. Muy bien, encantado de que estés con nosotros de nuevo y nada, para seguir haciendo esta serie de vídeos donde se están contando la historia del pueblo gitano como nunca antes se había contado, porque nadie ha entrado tan de lleno con tantos datos y tanto material, ¿vale? Ahora, el otro vídeo tratamos sobre el siglo XVII y ahora vamos a entrar en este vídeo que lo haremos en varias partes, Manuel, porque hay mucho material, en el siglo XVIII y en especial con el tema de la Gran Redada, que se habla mucho de la Gran Redada, pero en estos vídeos vamos a tratarlo de una manera más profunda, más explícita, en lo cual pues, Manuel es experto, lleva muchos años estudiándolo y nos va a poder dar esa información. Así que adelante, pues Manuel, si quieres dar alguna nota introductoria o pasamos a la primera pregunta, lo que tú me digas, ¿vale? Bien, no, solamente recordar un poco la sesión anterior, que ya comentamos que se produce en 1639 una gran redada, donde el mismo día, a la misma hora, aquí que se diferencia respecto a la anterior de 1572, donde ya hay una mayor organización, se recaba a todas las justicias de Aragón, de Cataluña, de Castilla, todas se ponen de acuerdo para que se haga esa redada, pero ojo, esa redada en Castilla y con destino a galeras. Mandaban los gitanos galeras. También hay referencia a una redada de 1655 y bueno, y también la alta incidencia de la condena en galera en relación con la última pragmática de la Austria, la de 1695, que la promulgó, mandó a hacer Carlos II, el hechizado. Esto tuvo bastante repercusión, llenó también los bancos de galeras con un montón de gitanos a los que se le acusaba simplemente que eran gitanos, o sea que porque hablaban la lengua gitana o vistieran como gitanos o llevaron una especie de vida como que estaba proscrita por las leyes. O sea que a fuerza de decreto se quería cambiar una cultura, cosa que es prácticamente, bueno, es que es imposible. En fin, y así de esta manera pues entramos en el siglo XVII, ya me voy liando, en el siglo XVIII, donde iba a entrar de una forma convulsa, muy convulsa porque lo que hay es una guerra. Quien no lo sepa, pues bueno, segundo murió sin descendencia y bueno, declaró como heredero de la corona de España, porque esto es como un bien, España era como un bien que se heredaba y se pasaba como una cosa, ¿no? Entonces nombró heredero al príncipe, al delfín de Francia, O sea, que era un Borbón. Felipe Por lo II, tanto... Felipe II no tuvo descendencia entonces. No, Carlos II no tuvo... Carlos II. El pobre muchacho lo pasó canuta. Exactamente no se sabe qué problemas son los que tenía, pero el caso es que le llevan el hechizado, es más, esto sale fuera, pero para que se conozca un poquito cómo aquellos tiempos son muy diferentes a estos, ¿no? Entonces, pensaban que Carlos II estaba hechizado, por eso tenía ese semblante, esa forma de ser, y entonces le sometían a diversos hechizos, contrahechizos, sortilegios, exorcismos, se hinchó de hoy misa, lo pasó canuta el pobre, muy mal, pobrecillo. En fin, el caso es que muere sin descendencia y se va a establecer una lucha entre el que se cree legítimo heredero de los Austria, Carlos, que hubiera reinado como Carlos V. Hay que recordar que es Carlos I de España y V de Alemania, el del siglo XVI. Y luego, pues, está Felipe, el delfín, que que al final reinó como Felipe V de España, porque los Borbones, con el apoyo de Francia, derrotaron a la coalición internacional. Fue una guerra mundial. Se desarrolló en todos los océanos y en muchos continentes. Y aquí, pues, se derrotó a esa coalición inglesa y España y parte española, porque fue una especie de guerra civil donde participaron también los catalanes, en fin.
El caso es que aquí lo que ocurre es que se va a crear lo que se va a llamar la nueva planta. Se va a cambiar todo, casi todo lo que era en la época de los Austrias. O sea, lo principal, se va a centralizar y se va a convertir todas las leyes de Castilla, todo lo que sale de Castilla como una cosa general para toda España. De ahí viene el problema, los problemas ahora mismo de la autonomía, de Cataluña, el País Vasco, tal, porque pierden los fueros. Pierden esos fueros y entonces están sujetos a una legislación general para todo el país. Esto es importante. Bueno, pues en el caso gitano, pues ya nos centramos un poquito. Y en el caso gitano, pues no va a haber ningún cambio. Se va a seguir esa política en un principio. Felipe V hereda ese antigitanismo, esa serie de leyes. Y no lo va a tocar hasta 1717. Pero antes, en plena guerra, hay que tener en cuenta que en una guerra lo que crea es una serie de convulsiones, de problemas de orden público interno. Entonces, quieren tener asegurado toda la población como sea. Entonces, en cuestión de los gitanos se les siguió considerando peligrosos para el orden instituido y entonces tenían que estar sujetos a vigilancia, en fin. Y también pues siguen quejándose del gitano, diciendo, bueno, pues lo anterior, lo de siempre, que son, como te digo yo, que son, además de ladrones, embusteros, en fin, que no creaban más que problemas y que no servían, no eran útiles porque no tenían no producían nada para el Estado. Hay una serie de disposiciones respecto a los gitanos. Aquí hay una que ha pasado desapercibida. Bueno, hay una en 1708. Esta es la que mostraré, es de 1710. Entonces aquí, pues para que se comprenda un poco cómo siempre acaban los gitanos cayendo en el saco, ¿no? En el saco de todos los malhechores, de todos los malos, los perversos de toda España. Por donde se dice, bueno, se nos ha dado noticia, esto es el rey, se nos ha dado noticia que en diferentes parajes de La Mancha, Castilla y otras partes andan diferentes cuadrillas de ladrones agavillados, o sea, en grupo, y entre ellos muchos gitanos, robando en los caminos a los pasajeros y encontrándose en los lugares cortos con la suposición de ser ministros de nuestra real persona. O sea que los gitanos formaban grupos, según esto, y se vestían como los alguaciles o demás ministros de justicia para poder escapar. Lo más duro y que cae es cuando ya hace referencia a qué hay que hacer con ellos. Y entonces se dispone lo siguiente a la justicia. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Total, que queremos asimismo que de los lugares de aquel partido se junte mayor número de gente para efecto de seguir a la que fuere de mal vivir y anduviere en cuadrillas como va referido, pasando a prenderlos o a matarlos en caso de resistencia. O sea, se autoriza el uso de la fuerza, no solamente de la fuerza para detenerlos, sino para matarlos. Claro, esto es algo que es fuerte, bastante fuerte y que en las siguientes disposiciones se va a seguir autorizando, se va a seguir diciendo que pueden hacer uso de armas de fuego y tal. Es más, se le permite a la Santa Hermandad, ya comentamos en otra sesión, en la historia de la Santa Hermandad, también el uso de armas cortas para poder defenderse de los gitanos. Vamos, son un peligro y entonces tienen que defenderse de los gitanos. ¿Qué es lo que pasa? Que en lo que va a dar lugar es que los gitanos vayan también armados y que desconfíen porque su vida estaba en peligro. Quiere decir
que el momento en que veía a lo de la justicia, lo más lógico y lo más habitual que podía suceder es que salieran huyendo. Y como salían huyendo, los otros se creen que eran culpables. Aunque de todas maneras se pensaban que eran sospechosos de haber robado cualquier cosa. Por eso iban, los cogían antes de nada y los registraban y si no tenían los papeles en orden es que habían robado los caballos y en fin, todo esto. Bueno, en esto llegamos a la problemática de 1717. Esta es una problemática que es lo que va a condenar a los gitanos, es una especie de condena, porque van a coger a los gitanos y lo van a encerrar, no en prisiones, van a convertir en localidades, ciudades, pueblos, lo van a convertir en prisiones, de las que no podían salir los gitanos. Se instituyen 41 poblaciones, entre otras, te voy a decir, que no me las sé de memoria, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ávila, Segovia, León, Toro, Plasencia, Aranda del Duero, Burgos, Soria, Agreda, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, San Clemente, Ciudad Real, Chinchilla, Murcia, Palencia, Cáceres, Trujillo, Córdoba, Antequera, Ronda, Carmona, Jaén, Úbeda, Alcalá la Real, Oviedo, Orense, Betanzos, San Felipe, Alcira, Orihuela, Castellón de la Plana, Calatayud, Tarazona, Barbastro, Daroca, Borja y Teruel. 41. Posteriormente se reconoció que eran pocas, porque eran mucho más los gitanos que se pensaban y también el hacinamiento que se producía en estas poblaciones no creaba más que problemas. Y después se amplió a unas cuantas más, en 1745. Luego lo vemos. Entonces, como se puede ver en esta dispersión geográfica, porque lo que se hace es dispersarlo geográficamente a toda la península. En los cuatro rincones de la península están ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para salir, tienen que pedir licencia. No pueden salir sin que el alcalde de turno lo autorice. También lo que crea un gran problema también es lo siguiente. Bueno, todos aquellos que no vivían ya en estas 41 poblaciones, ¿qué iban a hacer? Tenían que solicitar un sitio donde ellos querían desplazarse. ¿Que se le podía admitir o no se podía admitir? El Consejo de Castilla estudiaba cada uno de los casos y entonces asignaba a esa familia de gitanos, le asignaba el domicilio o que el que solicitaban como una excepción porque le avalaba el municipio, o si no, pues lo mandaba de cabeza a Aranda del Duero, por ejemplo. Vale. Bien, esta es en síntesis lo que se llama la política de vecindarios cerrados, cárceles, para entendernos mejor. Como un confinamiento, ¿no? Grandes cárceles. Un confinamiento en cada localidad, ¿no? Un confinamiento sin poder salir. Y aquí llega el tema de la gitanería, de los barrios gitanos que se forman porque tienden a agruparse, después van a luchar, la legislación va a luchar para que los gitanos no estén en la gitanería, pero no es para evitar la marginación de esa gitanería de esos barrios, sino para evitar el que crezcan, se contacten y lo que quieren es mezclarlo para hacer una asimilación. Asimilarlo a la otra población por la fuerza, porque lo que hacen es por la fuerza. Claro. Luego, el Consejo, durante todo este tiempo, lo que va a recibir una serie de solicitudes, pero no solamente eso, sino también de quejas, quejándose la gente de que llevaban un montón de años avecindados en tal sitio y que no era justo que tuvieran que removerse. Que luego pues resulta que era una asignación de X número de gente, no podía haber, entonces podían separar incluso a familias. Entonces, imaginaros. Otra cuestión importante es que esta gente, los gitanos, en esa gitanería, se elevaba tanto el número, que lo que provocaba era un gran problema de trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que la principal actividad del gitano era la herrería, por ejemplo, el caso del herrero. El herrero
En cada pueblo donde estaba había un herrero, normalmente, no había competencia. Es como se decía, cada pueblo tenía su gitano. Y ese gitano se refería a que era el herrero. Entonces, cuando te empiezan a juntar 5 o 6 herreros, o 40 o 50 esquiladores, pues no tienen con qué sobrevivir esta gente, porque se hacen la competencia entre ellos y es lo que aparece, disputas. También hay que tener también en cuenta que son familias que muchas de ellas ni se conocían, de pronto se encuentran ahí y empiezan a disputarse un territorio, un terreno, en este caso el terreno laboral, porque no le dejaban otras actividades. Hay que recordar que todavía estaba vigente que solamente se le permitía en la labranza. Pues imagínate la cantidad de jornaleros que de pronto aparecieron y no había trabajo, es que entonces no había tanto trabajo. Estaba en una época que era la guerra. En fin, no sé si la gente se hace composición de la situación, pero era lamentable. Bueno. Vinieron tiempos malos. Vinieron tiempos malos en este siglo. Claro. Pues si quieres te hago la primera pregunta, un poco la has explicado algo así, pero bueno, si quieres luego remarcar algo más, lo haces, ¿vale? Aquí se ha puesto, pues hemos puesto, nos quedamos en la sesión anterior comentando la redada de 1639, los efectos de la pragmática de 1695 y la política asimilacionista desarrollada a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Seguirán los Borbones ya en el siglo XVIII una política similar y de utilitarismo penal? Ya lo estamos hablando, ¿no? Que al final, en 1717, pues, de alguna forma siguen, ¿no? Eso es. Si quieres remarcar algo más, si no pasamos a la segunda, ¿eh? No, sí, hacer un poquillo de hincapié a esto. Vale. Porque tengo aquí unas cuantas sorpresillas más. Entonces, pues bueno, comentar que... Qué bien. comentar que es curioso que esta caótica situación, porque es que no saben qué hacer con los gitanos. No saben qué hacer, ¿no? Están todavía que si expulsarlos, que si exterminarlos, que asimilarlos, dando bandazos y lo único que hacen es que la situación del gitano empeore. Y para colmo, ¿sabe a quién le echan la culpa de por qué los gitanos no se asimilan o se integran? Se le echa la culpa a ellos mismos, a los gitanos. Claro, claro. Toda la culpa de los gitanos. Claro, porque el rey hace todo lo posible porque sean como los demás vasallos. No se le mete en la cabeza lo que es que la identidad, el respeto a otras culturas. No, ahí no estaba. Es que tiene que ser vasallos, unos buenos vasallos como los demás del rey y buenos súbditos de Dios. Bueno, después comentaremos también otro tema que quedó pendiente de la anterior sesión. Pues voy a comentar, bueno, más que enseñar, cómo a partir de 1717, con tantas quejas que le llegan al Consejo, el Consejo sigue pensando que la culpa la tienen los gitanos, empiezan a salir una serie de disposiciones que hasta 1749, pues, por ejemplo, mira, aquí tengo unas cuantas nada más, unas cuantas nada más. ¿Qué es, Manuel? Bueno, hay algunas que son fotocopias porque no he encontrado los originales. Entonces, son fotocopias que he encontrado en archivos y directamente consultado. Hay que recordar que ya lo comenté. Luego las pondremos como hay un libro. Sí, di. Que hay un libro muy interesante, no sé si lo enseñé la otra vez, de Gómez Alfaro. Sí, lo pusimos también. Pero es bueno recordarlo de nuevo para que la gente pues lo sepa y lo tenga en cuenta. Sí. Bueno, pues aquí viene de la legislación. No voy a decir que viene toda, porque yo he encontrado otra que no aparece, ¿no? Es un trabajo excepcional, culmen de la obra de Antonio Gómez Alfaro y lo recomiendo. Está editado por la Junta de Andalucía. Entonces, hay disposiciones, por ejemplo, este es de 1723, otra también del mismo año, otra de 1726,
todo esto son disposiciones, no son pragmáticas. Otra de 1727. Hay que fijaros cómo, por ejemplo, para que se quede bien claro de qué se trata esta disposición. Pues eso Sí, es muy corriente. pondremos imagen luego de algunas de ellas, Manuel, para que se vean. Sí, mira. Esta otra. Son inéditas, ¿no? Esas no se han visto. No, hay inéditas y hay algunas que ya Antonio Gómez Alfaro lo ha transcrito y ya sí, hombre. Hay que reconocer que Gómez Alfaro hizo un trabajo excepcional. Un trabajo excepcional. Y yo había pensado hacerlo, pero yo lo mismo, si quizás no lo hubiera llegado, hubiera tardado más tiempo que en hacerlo. Esta es de 1731, es importante. Ha dejado un buen legado, Antonio. Bueno, luego otra de 1733, sí, prácticamente año a año, 1733. Esta es de 1738, muy bonito todo con sus letras estas que te colocan aquí. Don Felipe, por la gracia de Dios. Gracias hacia algunos. Esta es la misma, pero por ejemplo, de este señor, don Francisco Bastardo, que mal apellido tiene, Bastardo de Cisneros y Mondragón, señor de las casas de tal y cual de la ciudad de Málaga, corregidor de Córdoba y tal. Cada uno pues cogía y reproducía la pragmática para repartirlo en toda su jurisdicción. Otra de 1739, ya saltó a 1744 y luego 1745. Esta es la disposición de la siguiente más importante de 1745. Que aquí es donde ya se habla también de que se permite que se abra fuego sobre los gitanos y tal. Entonces, voy a comentar. Aquí declaro que todos los gitanos que saliesen de sus continuados domicilios se tengan por rebeldes, incorregibles y enemigos de la paz pública, siendo como es mi voluntad que todas las milicias que se emplearen en reconocer, perseguir y castigar a los gitanos en sus provincias y a los oficiales que las mandan por todo el tiempo en que le emplearen, se les socorra por mi real hacienda. En fin, aquí hay un negocio que perseguir gitanos era otro tipo de trabajo, un empleo más. Era un empleo más. Bueno, este es una cosa bastante curiosa. Claudio Abraham de Tuvieres de Grimoire. Este señor lanza esto, antigitanismo puro, y sin embargo, esto es en el año 1700. Aquí está. 1738. Entonces, este es capitán general de Valencia. Y este señor, pues, dice, para contener a esta gente en sus maldades, insultos, no se ha conseguido, para que vivan en el total, que los persigue en el reino de Valencia. Bueno, pues este señor es el que después, en 1752, es el que pide el indulto general para todos los gitanos. Y posiblemente, anteriormente, tras la redada, las dos redadas que hubo, se pidió que se le indultara. No de manera tan fuerte, porque de manera formal, que fue lo que dio lugar después a la orden de 28 de noviembre, ya mismo vamos a hacer aniversario, de 1749. Entonces, este señor al principio era antigitano y después se convierte en el máximo defensor de los gitanos. Y es que a la postre consigue que en 1761 se acuerde, se conceda el indulto, que se promete
en 1763 y hasta 1765 no se le da de forma definitiva. Esto es otra cosa que está todo el mundo equivocado. Bueno, todo, perdón. Mucha gente está equivocada. ¿Y por ¿Qué iba a decir? por qué ese cambio en ese hombre de ser tan antigitano para luego pedir el indulto? Sí, sí. ¿Por qué? Pues, elemental, muy elemental. Cuando tú no conoces a nadie y te dicen que este es malo y que tal, y que tantas leyes y tanto perseguir, y que el rey dice que tienes que hacer esto y es un buen servidor del rey, pues no se lo piensa y dice, y coge y persigue a los gitanos. Mandó muchos gitanos y gitanillos, los mandó a Cartagena. Pero en el momento en que empieza a conocer a los gitanos, en este caso a las gitanas, porque se le encomendó a las gitanas, y en Cartagena estuvieron los hombres, pero él tuvo en Valencia, tuvo un grupo de mujeres y las conoció. Entonces vio el gran error que se había cometido. Ya comentaré más en la próxima sesión, que nos vamos a dedicar más a las mujeres, cómo las defiende e incluso le extiende licencias, pasaportes para que puedan ir a los toros. Vaya. Sí, sí, sí. Con toda la libertad del mundo que fueran a los toros. Un poco curioso. Bueno, aquí tengo otro, bueno, yo para enseñar algunos, este es otro original, este con gitanos con J, porque entonces hay que decir que no se normalizó la escritura hasta bien entrado el siglo XIX, y entonces, bueno, se escribía con gitanos. Esta es la pragmática, no, es una redisposición de 1746. Donde, pues bueno, pues vuelve a incidir en que se tienen que hacer padrones, y quizás sea los padrones de este año son los que se utilizaron, como veremos después, a la hora de diseñar la redada. Bueno, entre 1740, en los años 40 hay un montón que se sucede, un montón. Este es otro de 1746. Esta es la misma. Esta es otra. Del mismo año. Y bueno, vamos a llegar. Este es de 1747. Donde ya aquí, efectivamente, aquí hay el gobernador del Consejo de Castilla, ya es Gaspar Vázquez de Tablada. Y bueno, pues aquí pues, habla pestes de los gitanos. Ya está visto que... Para no variar. Dice, sí, dice, poniendo el mayor cuidado de que no haya ladrón en su jurisdicción, y si hubiese alguna cuadrilla de gitanos para cuya prisión no basten los vecinos, o sea, hacen partidas, esto en plan como las películas americanas del oeste, ¿no? Cogían y voluntarios y a perseguir gitanos. Para que si no bastan todo esto, los vecinos, se dará cuenta una pronta providencia para mandar, bueno, a algún eclesiástico secular o regular, en fin. Ya se muestra lo que va a pasar después, no el año siguiente, sino al otro, al 49. Y llegamos ya a la época en que anteriormente, en 1721, se había creado una especie de comisión de junta permanente, la Junta de Gitanos, comúnmente llamada Junta de Gitanos, que sirvieron para coger y ver qué se podía hacer con los gitanos, qué solución se le podía dar. Entonces, seguía barajándose tanto la expulsión, que es la que más, con la que está la mayoría de acuerdo, el seguir con los vecindarios cerrados o el exterminio.
se demostró o se dieron cuenta de que la política de los vecindarios cerrados era un error, era una equivocación y había fracasado. Ya en 1721, 4 años después de la pragmática del 17, ya se veía que eso era un fracaso. Entonces, estuvieron pensando en la expulsión. Pero se dieron cuenta, bueno, no se dieron cuenta, es una cosa que ya venía de antiguo y ya estuvimos hablando de lo de la inmunidad eclesiástica, que no se podía llevar a cabo una expulsión cuando los gitanos podían invocar el asilo eclesiástico y así de esa manera evitarlo. Entonces, buscaron la manera de que la Santa Sede, que el Papa, autorizara la extracción de los gitanos que se refugiaran en una presumible operación que se podía llevar a cabo. Ahí se empezó a hacer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Este hombre, Gaspar de Tablada, se lo tomó muy en serio y al final consiguió, en 1748, consiguió pues esa especie de bula papal por la que se autorizaba la extracción. Esta la pude consultar en el Archivo Municipal de Murcia hace ya un montón de años, ya infinidad de años. Ahora 30 años. Aquí está, pues bueno, pues hablando el nuncio del Papa, justificando el por qué se autorizaba esa extracción, hablando, pues, por ejemplo, hemos visto por experiencia que los que más frecuentemente abusan de dicho sagrado en la forma referida son los que con nombres de gitanos infestan estos reinos. Palabra de la justicia civil, vagando siempre por ellos, sin tener fija habitación ni domicilio, contra lo dispuesto por las reales pragmáticas, cuya profesión y oficio es el robo, el engaño y la violencia, y su regular hospedaje y mansión, el atrio de la iglesia. El atrio de la iglesia en la afuera, no dentro, porque podían invocar lo que se llamó la inmunidad fría. Sería porque estaban fuera y hacía frío, no entraban dentro. Con tocar una pared, incluso estando muy cerquita, tenían ya el derecho de asilo. Y eso lo querían impedir. Bueno, ya es curioso cómo la iglesia tenía esa opinión de los gitanos. No es de extrañar porque esta es mi última adquisición. La frase, Manuel, que dicen que de lo hondo del templo se caza al gitano, ¿no? De ahí viene esa frase. ¿Cómo? Repítela, que no la conozco. De lo hondo del templo se caza al gitano. Esa la leí hace bastantes años. De lo profundo del templo, ¿sabes? Se caza al gitano. Bueno, en este caso le bastaba con estar fuera y tocar. Fuera. Vale. Pero bueno, esa opinión no era nueva y venía de atrás, ya lo estuvimos comentando, y una de las cosas que comenté en la sesión anterior era la de los sínodos diocesanos, pero no comenté del todo el de 1692, estamos hablando pues, todavía más de 50 años hacía, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Toledo, en esta ya haré yo una copia. Aquí la opinión de la Iglesia estaba ya clara, ¿no? Constitución única. Bueno, dice título 12 de Aegisti. Aquí todavía se sigue diciendo egipciano o egipcio. Aegisti. Constitución única. A los que están obligados los curas acerca de las enseñanzas de los gitanos. Léase aculturación. Queda claro, ¿no? Somos informados que en nuestro arzobispado hay muchos gitanos, los cuales vienen con mucha libertad. Devolvemos las mismas. Tienen demasiada libertad y son errantes más de un lado para otro. Y de ellos y de su modo de vivir, o sea, criminalización de la forma de vida. No se puede presumir que criarán a sus hijos
más bien doctrinados que ellos lo están. O sea, son cristianos, pero de palabra, no profesan el cristianismo para la iglesia. Antes hay alguna probable sospecha de que no los bautizan. Siempre la sospecha. Ve a un gitano y el cura piensa que no está bautizado. Y ya tiene esa prevención. Ni hay quien les pida cuenta de ello por andar, y aquí está, vagando de lugar en lugar. Por tanto, exhortamos y mandamos a nuestros jueces los visiten. Esto es como los comisionados, esos que mandaba la Chancillería de Granada o el Consejo de Castilla, o esos comisionados que iban a perseguir gitanos, pues estos van a comisionar a jueces eclesiásticos para comprobar que efectivamente están cristianizados los gitanos. Y pidan a estos comisionados la razón de a dónde y por quién fueron bautizados los tales sus hijos. Esta es una manera de controlar el asentamiento. Y les prohíban hablar su lengua. ¿Qué le importa a un cura si habla romaní o no habla, o habla castellano o catalán? Ya. No dicen que le aconsejen no hablen, les prohíben que hablen. ¿Quién son ellos para decir que prohibirles el habla? También le prohíben traer su traje, andar en compañía, que no vayan en grupo. Todo esto es conforme a las disposiciones ya antiguas. Y decir la Buenaventura. Esto ya tiene más lógica, porque eso ya se decía que se cobra del demonio, esto de la adivinación, pero bueno. Y los curas hagan en sus lugares la misma diligencia y cuando no lo pudieran remediar, avisen a nuestros jueces para que lo remedien. Ítem. Igualmente, mandamos a los curas que cualesquiera lugares de este nuestro arzobispado donde vinieren gitanos, que los amonesten o que vayan los días de fiesta a oír la doctrina cristiana y lleven a su hijo. Y en la administración de los sacramentos lo examinen primero si están capaces y bien dispuestos para recibirlos, y de otra manera no se los den. Y si hayan falta que pidan mayor remedio, acudirán a nos o a nuestros vicarios generales para que se ponga el que conviene, o sea, el remedio que hasta puede ser pedir a la justicia ordinaria por algún castigo contra ellos o que cualquier otra cosa. Tremendo. Bueno. Tremendo. Son unas cosas también, pero bueno. Vamos a la tercera pregunta, ¿vale? O la segunda, sí. Que habías hablado de la idea de expulsar a los gitanos que aún seguían en el siglo XVIII, ¿no? ¿Y qué es lo que impedía realizar una operación como la que se había hecho con los moriscos? Sí, bueno, el tema está en esa inmunidad eclesiástica, por eso he hecho tanto hincapié en el tema de la iglesia. Se impedía eso. Entonces, cuando se cambia esa ley, pues ya entonces ya se puede dar paso tanto a la redada como a la expulsión. Pero también por otra cosa, se ha podido ver cómo el problema que hay, e incluso la misma iglesia lo reconoce, es que son errantes que van de un lugar a otro, entonces no son fácilmente localizables. Por lo tanto, pueden ir a un sitio y encontrarse en la casa vacía, porque no se encuentran en ella. Entonces, no había garantía de un 100% de prisión. Vale. Vamos a la tercera, Manuel. ¿Quiénes fueron los responsables de la redada? ¿No? Has mencionado al presidente del Consejo de Castilla. ¿De quién se trata y qué otros personajes la llevaron a cabo? Sí. Ya he hablado de este señor, de Gaspar Vázquez de Tablada, bueno, en cierta medida el nuncio del Papa, que es uno más dentro de esta cadena. Y bueno, pues también está el Marqués de la Ensenada. Riojano. Aquí
aquí hay mucha controversia, en fin, hay que defiende a Ensenada y hay quien lo estigmatiza por completo. Ensenada en aquella época es un ministro de Hacienda, y es una persona, es un personaje en alza. Personaje en alza que se está encargando de organizar, de desarrollar un proyecto, un plan de rearme. Hay que tener en cuenta que se viene de una guerra donde la armada de la corona, prácticamente ya no existía, se había inutilizado, se había hundido la mayoría de sus barcos y creaba un gran problema, el problema de sobre todo lo que es la comunicación con América. Y más que la comunicación es el transporte del oro y de la plata americana. Entonces, perder esa flota, esa conexión transatlántica, lo que venía a significar es que se iba a perder América a manos inglesas. Entonces, iba a pasar a manos inglesas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se intenta enseguida conseguir una serie de barcos, porque galeones lo habría, pero lo que se necesitaba eran barcos de escolta con cañones para proteger esa flota. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues es que Ensenada va a aprovecharse de la situación. Pero antes, bueno, vamos a comentar un poquito que estábamos en 1748, Gaspar Vázquez de Tablada, el obispo de Oviedo, presidente del Consejo de Castilla, se sube arriba, está súper animado, cree que ha conseguido un gran adelanto para poder acabar con los gitanos de toda España, y entonces lo que hace como presidente del Consejo es promover qué es lo que se hay que hacer. La idea suya es expulsar a los gitanos, y eso es lo que se va a mover, ese proyecto. Bien. Hay que hacer un inciso y aquí quiero explicar un poco el por qué yo me empeño en lo del proyecto de exterminio, cuando comúnmente se conoce como la Gran Redada. Bueno, con todos los respetos para Antonio Gómez Alfaro, que fue el que le dio el nombre de la Gran Redada, no hubo una gran redada, hubo por lo menos dos grandes redadas. Y una el 30 de julio y otra a mediados del mes de agosto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que antes de esto se hace la redada para expulsar a los gitanos, para una expulsión. Entonces hay un proyecto y lo leo. Vamos a ver. Se quería expulsar. En principio, esa expulsión significaba un destierro a América. O sea, no se iba a expulsar norte de África ni a otros sitios, sino lo que es en América. Pero eso creaba una serie de problemas. Unos problemas que Ensenada, yo creo que los sabía y los conocía. Y entonces lo que hace una especie de paripé. Sabe lo que hay. Entonces, en vez de lanzarse, bueno, vamos a hacer la redada y conforme le cogemos la redada y los mandamos todos a América. No hace eso, sino lo que hace es coger y ponerse en contacto con el embajador en Lisboa. El embajador español en Lisboa, que se llamaba, ¿cómo se llamaba este señor? El duque de Sotomayor. El duque de Sotomayor. Y entonces le pregunta cómo Portugal había realizado su expulsión de los ciganos, de sus gitanos. Y le contesta, pues que sí, se había expulsado, pero que poco a poco se iban volviendo otra vez
a Portugal. Entonces, eso lo traslada a Ensenada, ese fracaso lo traslada al Consejo de Castilla y entonces lo que se produce es por reconvertir esa expulsión. Y entonces se crea un proyecto. Este proyecto lo tengo aquí en mi libro. No lo he visto yo que nadie lo comente ni diga nada, como ha pasado desapercibido. En mi libro este sobre los gitanos y las gitanas de España. Está agotado. Espero que alguna editorial caritativa quiera volver a reeditarlo. Y merece la pena. Claro. Entonces, el tema está que se esboza un proyecto. Y este proyecto consiste en lo siguiente: en enviar a los gitanos varones de edades comprendidas entre los 12 y los 60 años a los presidios de las plazas del norte de África, que yo recuerdo son Peñón de Vélez de la Gomera, Melilla, Ceuta, Orán, Peñón de Vélez. Eso, los hombres de estas edades comprendidas, digamos, los adultos de 12 a 60 años. Dios mío. Eso lo que eran útiles para trabajar en las obras de fortificación. Hay que tener en cuenta que en las plazas del norte de África, lo que es una zona completamente está aislada del resto del continente, donde la presión de todos los musulmanes están en continua lucha contra esas plazas. Continuamente están atacándolas y las murallas se resienten. Entonces, se necesita mucha mano de obra para reparar esas murallas o cualquier tipo de obra pública que se pudiera realizar. Eso son los hombres útiles. En cuanto a las personas mayores, se decidió enviarlos a obras públicas, pero en España, no en América. Por ejemplo, los que pasaban de 60 años, como yo, a mí me hubieran mandado a empedrar una calle o a barrer las calles, obras públicas. Las mujeres, pues no difirió mucho lo que después se haría con ellas. Con las mujeres realmente no pensaban que iban a sacar un gran provecho de ellas. Entonces, cosas del hombre de la época. Y pues lo primero que pensaban era dedicarlas a trabajos mujeriles, o sea, a coser, a hilar y todas estas cosas. Entonces a las mujeres se las mandó, o se les pensaba mandar, mejor dicho, a casa o a fortalezas, para que vivan por castigo este destierro, así, palabras textuales. O sea, el castigo era desterrarlas de los lugares y encerrarlas en esos sitios. Y se la ocupaban en esas obras mujeriles, permitiéndoles tener con ella a sus hijos menores de 6 años, hasta que cumplida esa edad, ingresaran, cuando ya cumplían los 6 años, ingresaban de 6 a 12 años en hospicios o casas de piadosas, ¿no? Y ahí, en esos sitios, con esas edades, pues digamos que es como primaria, coger y aculturarlos, instruirlos en la doctrina cristiana y destinarlos a un oficio que se les considera conveniente para que no solamente aprendieran un oficio, sino también que se sacara algún dinero para facilitar su manutención, o sea, para que no sea tan costosa su manutención en esas instituciones. Entonces, bajo estos preceptos, bajo este plan, este es el auténtico plan de la redada, hoy perdón con el dedo señalando el dedo, perdonad, bajo este plan es cuando se establece esta redada, esta gran redada. Era un proyecto para llevar a los útiles a la parte de África, los que no eran tan útiles como los mayores de 60 años o los que no podrían para trabajar en calles, limpiar en obra pública, y las mujeres hasta los 6 años, pues
trabajar en servicios mujeriles, ¿no? Como has dicho, eso era el proyecto en general, ¿no? Sí. ¿No era el proyecto, Manuel, para solucionar el problema gitano o la aniquilación total de todos ellos? ¿No había un intento de genocidio, como se ha dicho? Esto es un sí, Sí, una esto es un asimilación genocidio. cultural, ¿no? Se puede decir. Este es un proyecto de exterminio. Separan hombres, mujeres y también los niños para instruirlos aparte, para culturarlos. Vale, Lo que vale. pasa es que este proyecto de exterminio después sufre la modificación por obra y gracia del señor Marqués de la Ensenada. Vale. En cuanto después ya veremos que hay un cambio. Por eso vengo a decir, y quiero establecer una relación, bueno, una distinción entre lo que se dice gran redada y proyecto de exterminio. Porque la redada que se preveía hacer era para expulsar. Y la redada que se hizo al final era para hacer este primer plan de genocidio, de extinción. Es mucho peor y hay que enfatizarlo, tú que lo estás diciendo, Manuel. Fue peor después, ¿eh? Fue peor porque la solución de Ensenada era peor para los hombres. En principio, aquí era para toda su vida. No dictaba ningún tipo de permanencia en los presidios ni en los castillos para las mujeres. Entonces, decir o establecer, mejor dicho, designar este hecho histórico como gran redada, no me parecía a mí que diera realmente el significado real que tenía estas medidas que se hizo. Vale, vale. Entonces, claro, el proyecto final de exterminio consta de una redada y los destinos. No vamos a coger y decir, porque si decimos gran redada, lo que estamos diciendo es que se hizo una prisión y ya está. Claro. ¿Qué pasó después? Es muy importante lo que estás diciendo para que todos que nos escuchen, que no es una gran redada porque ha habido, solamente eso, que ha habido más redadas también, lo hemos visto en los otros vídeos, ¿no? Que ha habido más redadas en España. Esto, la diferencia es que no solamente primeramente era una redada para expulsarnos, sino que se conformó un proyecto para exterminarnos, separando a hombres de mujeres y cogiendo a los niños para culturarlos y asimilarlos a lo que ellos querían. Tremendo, fue tremendo. Por eso pienso yo que designarlo solamente como gran redada lo que hace es minimizar los hechos realmente. O sea, no darle la importancia que realmente tuvo. No da la idea de la crueldad que se hizo. Porque sí, hubo otras redadas para mandarlo a galeras, pero estos por lo menos tuvieron la oportunidad de recuperar la libertad, pero aquí hay que pensar, aunque después fueron indultados, que en un indulto es cuando se pone en libertad o se perdona por un delito. En este caso no hubo ningún delito. La crueldad como veremos después cuando entran en los arsenales los hombres y piensan que es para toda la vida, ¿con qué ánimo van a coger y van a ponerse a trabajar y van a pedir Claro. que fueran es horroroso. buenos trabajadores? Y la 5, ¿no? ¿En qué consistían las instrucciones de Ensenada? ¿Eso las habla ahora o puedes especificarlo un poquito más? Sí, no. Vamos, es más, vamos a hacerlo de tal manera que va a ser el mismo Ensenada, Y ¿eh? has dicho Es que que lo va a hubo decir. varias redadas, que no hubo una, ¿no? Entonces hubo una en julio y otra en agosto. No hubo Sí, solamente ahora lo comento. Sí, es otra cosa, es otro error que viene precisamente porque el único que ha podido consultar el expediente, el original expediente de este proyecto de exterminio, he sido yo. Y hay una cosa curiosa, es curioso, y lo comento como fue. Se sabía que había expediente, pero no se sabía dónde estaba. Y yo, pues, estuve mirando por libros, en varios libros, a ver, de vagos, porque ya sabemos
que al gitano se le equiparaba a la figura de vago. Y yo pensaba de, bueno, pues puede ser que sea, que puede, que se confunda en la redada con una leva de vagos. Y entonces esa fue mi idea. Y me fui directamente a un libro que María Teresa Pérez Esteves, creo que se llama esta mujer, esta investigadora, que se llama El problema de los vagos en España. Y mirando, viendo todas las referencias a las levas de vagos, había un salto de 1745 a 1755, creo, 54, un salto. Trataba, en las referencias, sin perder la continuidad, 1743, 1750, pero sin embargo no aparecía ahí esos años de esto. Y yo lo señalé lo subrayé en amarillo. Digo, esto pues porque yo he sido maestro y yo tengo esa facilidad de viajar y de disponer, por lo menos en aquella época, irme al Archivo General de Simancas. Está en Valladolid, yo vivo en Almería. Y bueno, digo, esto es para cuando tenga la oportunidad y yo me presente, lo miro. Entonces empecé a hacer las tesis, esto ya hacía mucho tiempo. Estamos hablando de los años 80 del siglo pasado. Y bueno, y haciendo ya la tesis, ya entrado en el año 2000, pues el director de mi tesis, Francisco Castillo, Castillo Andújar, me comentó: he estado en Simancas y mira por dónde mirando, porque él escribe mucho sobre el tema de militares, los militares del siglo XVIII. Dice, he visto yo esto, un legajo tal y cual, en guerra moderna, en 5057, 5058, 5059, dice, y parece que hablan de gitanos. ¡Puf! Enseguida se me iluminó. Al día siguiente, que había un puente. El día de la ciudad que había un puente. Sí. Me fui para arriba. Mandé que en este caso no fotocopiar, sino que me hicieran los microfilm, que entonces se hacía microfilm, eso después se veía con una máquina, toda una máquina. No es como ahora, es digital y te dan un disco con todo. Y 5 legajos completos que cuando lo abrí estaban con sus cintas, con la bandera española. Recuerdo yo que esas cintas se pondrían en los años 40 o 50, que cuando voy a coger y abrirla hace ¡plof! Se deshizo la cinta, pero entera. Vaya. Menos más que los documentos no, pero la cinta se deshizo. ¡Fla! Y ya, bueno, esperando con ansia a ver cuándo me los mandaba y enseguida me puse a trabajar como un loco y ahí el resultado, mi tesis doctoral y después el libro. Y ahí estaba, ¿no? Ahí estaba lo que estabas buscando. Sí, ¿no? Ahí estaban y están. O sea, eso Antonio Gómez Alfaro no lo leyó. No tuvo la fortuna de encontrarlo. Siempre se lo he dicho y es una cosa que me decía, hay que ver, Manuel, que tú lo has encontrado, ¿no? Dice, en el fondo me alegro. Yo lo último, un mes antes de morir, bueno, ya, en fin, son cosas que estuve hablando yo con él y él tenía ese regustillo de no haberlo encontrado a él. Digo, pues si es que, bueno, pero hijo mío, si el libro que tú has escrito, sí. El verde que sacado, preparado. De la Junta de... Aquí está. La garra de ese lo tengo yo, lo tengo también. Sí, sí. Sí, pero tú no lo tienes con dedicatoria. Ah, bueno, yo no. Antonio fue una formidable persona y en fin, aprendí mucho.
Me dio muchos palos también, pero así se aprende también. Lo importante es que tanto con él como contigo, pues que esto está saliendo a la luz, ¿no? Que se Sí, está... dicen y- que yo soy su sucesor y tal. Y bueno, pues sí, estuvimos, fue el que abrió los caminos. Hombre, también hay que hablar que también me lleva muy bien con Bernard Leblon. Lo recomiendo este libro, Los No gitanos y le, las gitanas de España. no le he leído Los Gitanos de España de No, no Bernard digo los Leblon. gitanos y gitanas de España, eso es mío. Los gitanos de España, el precio y el valor de la diferencia. ¿Eh? No lo he leído, no. También con, bueno, pues Bueno, la cosa es que en esos legajos que encontraste, ahí aparecía lo de las dos redadas, ¿no? Que no se sabía. claro, claro, sí, y más cosas que no se sabía. Explícanos, explícanos. Están sobre todo las pequeñas historias, las historias individuales de las personas, con nombre y apellido. En los libros, en mi libro, pues es muy rico en esos detalles. Es más, cuando hice la tesis, me decía mi director, Paco, me decía, dice, no te metas tanto, que aburre a las personas con tantas anécdotas, con tanto esto. Digo, mételo al pie de la letra, al pie de página, mételo al pie de página. Digo, vale, al pie de página. Y vamos, el pie de página es otro libro, aparte. Bueno, lo dice mucha gente y dice, es que tiene más salsa. Los pies de página que el texto. Y bueno, pues ya está. Es cosas muy curiosas, algunas historias, en fin. Luego, si me acuerdo, comentaré algunas. Antes de empezar, había que liquidar el tema de la galera, ¿eh? Vale, vale. Es que antes de empezar con la redada, vamos a ver qué pasó. Bueno, esto es... Esto es una disposición por la cual se establece que la pena de galera desaparece. Y al desaparecer la pena de galera hay que hacer algo con los forzados y esclavos que había en ella. Y entonces se estipula aquí para los que eran, tenían condenas aún por redimir y que superaban cierta cantidad de años y hubieran cometido unos crímenes atroces. No te estoy viendo, pero yo creo que... Sí, yo te veo a ti y se ve muy bien, no te preocupes. Es que Tú enseña todo, enseña lo que vayas teniendo y luego lo vamos a poner. no, sí. Ya está. Esto es ni más ni menos por eso que sí, que todos aquellos que le quedan una cantidad de años todavía por redimir y hubieran cometido penas muy graves, pues se le debía demandar a las minas de Almadén. Sí. Entonces, aquí está todo el follón y todo el jaleo de por qué se dice, entre ellos, bueno, vamos a dejarlo, no voy a poner el nombre de quién son que confunden, y aún así, cuando empiezan a contar, empiezan a cortar y pega y todo eso, acaban diciendo siempre que la gran redada llevó a los gitanos a la mina de Almadén y a obras públicas. Las obras públicas por el proyecto anterior y la mina de Almadén por esto. Y eso es una equivocación. No se llevó a estos sitios. Ya estaban ahí. Los gitanos que había en la época del proyecto de exterminio es porque ya antes de la redada estaban en estos sitios y no se les permitió salir. Curiosamente, esa famosa, todo el mundo lo conoce, la canción esa de los gitanicos del puerto fueron los más desgraciados, en fin, todo eso, precisamente estos gitanos tuvieron la mala suerte que cumplían los 4 años de destierro en las minas, los cumplían este año. Y se tuvieron que quedar. Vaya. Mala suerte. Muy mala suerte. En fin. Vamos ahí se puede decir, Manuel, que las galeras se acabaron, ¿no? La pena de galera se quitó y los mandaron sí. a las minas de Almadén, ¿vale? Sí. Vale. Pero cuando mandaron a los gitanos a Cartagena, al arsenal de Cartagena, curiosamente lo mandaron a galera. Me explico. O sea, que lo quitaron de la ley, pero en la práctica lo seguían llevando. No. La galera como pena desapareció porque ya la escuadra de galera
se desarmaron los barcos, se quitaron todo, dejaron más que la cubierta, las dejaron anclados en el muelle, pero aprovecharon lo que se llama casco, el casco del barco, lo aprovecharon como prisión flotante. Y ahí mandaron a los gitanos y a los esclavos. ¿Qué dices? ¿Una cárcel metidos en el barco? Eso es otra cosa que no lo sabía la gente, No, no lo sabe. la primera vez en la vida que lo escucho. Pues imagínate el intendente Barrero, que era el que mandaba en el departamento marítimo de Cartagena, no dormía pensando que un día se iba a ir a pique las galeras porque estaban en mal estado. Mira que lo dijo un montón de veces al Consejo de Castilla, que eso se estaban pudriendo las maderas, que eso se iba a hundir y que iba a haber una desgracia. No le hicieron caso. Afortunadamente no ocurrió. Se tuvieron un montón de años, estuvieron ahí hasta que se construyó la cárcel. Vale. Bueno, y aquí, esta es la orden de prisión. Novedad mundial. Ya enseñé anteriormente otra orden de prisión que procede de Alcalá de Henares, pero esta es mía. Esta la conseguí encontrar y comprar. Inédito. Entonces, bueno, esto es una cosa que se salva, pero es la segunda orden, perdona, es la segunda orden de prisión, la de agosto, porque la anterior se hizo a mano y se destruyó. No he encontrado, ni a nadie todavía ha encontrado restos. Hay copias, pero no la original. Vale. Copia la orden en los libros o en cualquier sitio, pero no así, no impreso. Entonces, aquí está todas las disposiciones y más o menos con las directrices que me comentaba. Sí, o sea, ahí está la primera, creo que fue el 30 de julio la primera, ¿no? Sí, esta es la segunda. Y luego el mes siguiente hubo otra redada más, ¿no? O sea, que no cogieron a todos. Sí. En la primera no cogieron a todos, eso está claro. No, bueno, sí, explico un poquito esto para que quede bien claro. En la primera que se tenía que haber hecho, bueno, que se hizo, el 30 de julio a las 12 de la noche, o sea que realmente cuando se hace la operación es en la madrugada del 31 de julio, se basaba en me está quedando seco. Se basaba en los padrones de estas pragmáticas que enseñé yo antes. En que ya empezaron en 1695, ya empezaron a hacerse padrones y siguieron sucesivamente a partir y sobre todo en 1745, 1746, 47, 48. Entonces, en relación a estos padrones, se hizo un listado de poblaciones donde sabía el número de familias con los nombres y apellidos de cada uno y sabían dónde podían encontrarlo. Pero, no sé cómo, se lo arreglaron, pero hubo un error. Error de omisión. No se dieron cuenta, no sé, en fin, no estaba informatizado en aquella época, aunque si usted hubiera informado lo mismo se romperían los discos duros. Aquí se encontraron que emprendieron la redada sin tener en cuenta que no tenían los padrones de Cataluña, de Málaga, de Almería, de parte de Cádiz, de Málaga, he dicho, y alguna de Sevilla, creo, y alguna más por ahí. Total, se capturaron en la primera redada, la de 30 de julio, se capturaron, yo he calculado, con todo esto, he calculado alrededor de unos 7.000, menos de 7.000 gitanos. Después quedaron muchos en libertad, otros se escaparon, otros murieron, en fin, 6.000 y pico. Para ser más exactos, 6.500, una cosa así. Y luego 1.500 más
en la segunda gran redada, que afectó a Cataluña, como he dicho, y a algunas capitales, entre ellas la mía, de Almería. Que fue curioso porque el corregidor de Almería sabía, y los gitanos de Almería sabían que se había producido una gran redada por ahí, porque en Vera, donde tienen muchos parientes, Vera es un pueblo de Almería, se había producido. Y ellos tenían noticias de que efectivamente no sabían, sabían que se había hecho, pero no sabían si a ellos realmente le iba a afectar, porque no le habían molestado ni habían dicho nada. Pero por si acaso, se pusieron a vender todo lo que tenían. Entonces, el corregidor escribió en Senado diciendo que los gitanos todos los gitanos de su jurisdicción, pues se están desprendiendo de sus animales, de todo y tal, que de momento no estaban huyendo, pero que se están desprendiendo todo. Y entonces era muy importante, y esa preocupación de este corregidor de que están vendiendo todo es una cuestión meramente práctica. Porque la redada esa, y la posterior, se iba a financiar precisamente con los bienes que tenían los gitanos. Entonces, si los vendían todos y el dinero lo ocultaban o se lo dejaban a otros mientras tanto, o cualquier cosa, para cualquier eventualidad, pues el ayuntamiento, el corregimiento tenía que hacerse cargo de todo el coste. Claro, claro. Encima que hacen la redada, encima que se financia con los bienes de los gitanos. Pero bueno. Sí, sí. Es muy curioso también. Pues, ¿en qué consistían las instrucciones de Ensenada, no? Ahí también has entrado un poquito así. Instrucciones precisas, ¿no? ¿Habría? Sí, mira, vamos, Senada era dentro de su clase como ministro, era muy eficiente, al margen pues del tono de maldad que pudiera tener y de malos sentimientos hacia los gitanos, que era muy eficiente y diseñó, dentro de lo que cabe, una operación bastante meticulosa. En primer lugar, pensó incluso en que los gitanos, los militares, los corregidores, podían haber puesto reparos. Y entonces, en cada orden que se emitió para estos jefes militares y civiles, se hizo un encabezamiento diciendo que, a pesar de que tantos esfuerzos se habían hecho, tal y cual, los gitanos no había manera de cambiarlo y que el rey ya había decidido exterminarlos a todos de una vez. Más o menos, esas fueron las palabras. De esa manera, todas aquellos que pudieran tener algún tipo de conciencia y de pensar que, bueno, que realmente era un pensamiento, algo muy meditado, que el rey lo deseaba y que era un problema que se iba a eliminar de una vez. Entonces, manda varias órdenes destinadas a cada uno en unos sobres cerrados que no podían abrirlos hasta el día 30 a las 12 de la noche. Cuando lo abría, entonces ya sabrían realmente qué es lo que se pedía, por qué estaban ahí esas tropas militares que había cogido el mismo Ensenada y había dicho, bueno, según el lugar donde las poblaciones de los padrones, ¿no? En tal sitio, en Murcia, pues cerca de Murcia está el regimiento tal, pues este regimiento fulanico de tal, se enteraba de quién era el capitán de brigada, en fin, el que fuera. Total, que le ponía al mando de una una pequeña tropita con la que pasaría a Murcia, sin parar y sin comentar absolutamente nada, porque tampoco sabían lo que había. Y entonces, a esperar instrucciones, una vez que llegara a esa, abrir el sobre y enterarse de qué es lo que tenían que hacer. Y lo tenían que hacer con todo, con los corregidores, alcaldes y demás justicia. Entonces, esa es la parte secreta, Cuando se abría y se conocía todo este tema, lo que se tenía que hacer, pues entonces se formaban las partidas y se organizaba, decía, bueno, en el barrio tal, por si era una ciudad grande, como en este caso Murcia, mandamos a fulanico de tal.
con el escribano, porque el escribano tenía que ir un escribano en cada una de las partidas. Y esto es importante. Un escribano con fulanico de tal, otro escribano con otra partida. En fin, dependiendo del número de la dispersión gitana en esa ciudad. Tenían que llegar en silencio, porque se supone que a esa hora ya estaban durmiendo, y en llegar, entrar en las casas y sacar inmediatamente y por la fuerza a los que hubiera dentro. Y conforme lo iban sacando, iban separando. Hombres por un lado, mujeres por otro con niños pequeños. Imagínate los llantos, los gritos, el por qué hacéis esto, el asombro absoluto, Y luego los niños, pues diciendo, niños pensando, si tienen 7 años, no tienen 7 años, para mandarlo con los hombres o mandarlo con las mujeres, en fin, el caso los mandan, uno lo lleva a un lado, ya los separa, Al hombre lo lleva a lo mejor a una plaza o a la cárcel, si hay sitio, a otro lo llevan al castillo, si estaba habilitado, y ahí quedaban de manera provisional hasta nuevas disposiciones. ¿Qué pasaba entonces con los bienes? Porque esto es una parte importante de la operación. Para eso estaba el escribano. El escribano, entonces, pasaba casa por casa y iba inventariando todos los bienes que encontraba, los animales que tenía con sus características, que si había una olla, si había 4 sillas, que si había un colchón, en fin, con todo, y más o menos con el detalle de cómo estaban las cosas. Porque esos bienes que se inventariaban son los que después se iban a subastar. Y con ese dinero costear toda la operación. Un drama. Sí, bueno, sí. Paraban y les quitaban toda la casa, todo, ¿no? Que luego, cuando volvieron de la redada, eso que tenían ya no lo tenían ya. Había sido subastado. Sí, entonces, sí, no, hubo problemas. Porque después, en 1700, el 28 de noviembre de 1748, se da esta Real Orden. Por la cual se da una especie de indulto para todos aquellos gitanos y gitanas que demostraran que habían vivido arregladamente. Bueno, y esto del mes de julio, del 30 de julio al 28 de noviembre, ¿qué es lo que había pasado para que haya este cambio? Porque había personas como el duque de Cailú, que he comentado antes, y el mismo confesor del rey, Francisco Rábago, que se hicieron eco de todas las cajas y de todo, porque de lo desproporcionado de lo que se había hecho, había sido completamente desproporcionado. Porque había gente que eran buenos vasallos del rey, que vivían arregladamente y que no habían hecho más que cumplir las mismas leyes que se le habían mandado cumplir durante tantos años. Entonces, la misma Junta de Gitanos tuvo que reunirse para llegar a esta conclusión de decir, vale, muy bien, vamos a coger y reconocemos que no tenía que haber sido general. Es más, dijeron que no, que se había hecho mal a la operación, que realmente no se tenía que haber cogido a todos los gitanos. Cuando dice todos los gitanos. Vamos a leerlo aquí. Habiendo resuelto el rey, se recojan para destinar como lo tenga por conveniente los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos. Entonces, avecindados y vagantes. ¿Hay algo intermedio? No. Bueno, puede ser que hubiera itinerantes de estos seminómadas, semiasentados, pero no, realmente no. Aquí dijeron que no,
que se había entendido mal, que el rey nunca había dispuesto. Es más, Francisco Rábago llegó a, no sé, pero yo creo que hasta llegó a acusar a todos los que emprendieron todo este disparate de que habían engañado al rey, que realmente el rey no quería eso. Además, el rey ya de por sí estaba un poco perdido, loco. En fin, no vamos a meternos en estos temas, pero bueno, son cosas del hijo y del padre, porque Felipe Quito también es otro elemento que no le iba bien la cabeza. Entonces, pues se llegó a la conclusión de que muy bien, vale, vamos a coger y vamos a dejar libre a todos aquellos que digan o que demuestren que han sido muy buenas personas, muy buenos vecinos y tal, que lo demuestren. ¿Qué manera de demostrarlo? Con los certificados que expedían por los curas y los alcaldes. Pero esto costaba dinero. Costaba dinero y costaba, si había alguien que hubiera quedado, algún gitano que hubiera quedado, o alguna persona reconocida en esa localidad que les quisiera ayudar para conseguir esos documentos. Entonces, solamente aquellos que tenían este dinero y tenían este apoyo son los que consiguieron esos certificados. Los pobreticos que no lo consiguieron se tuvieron que quedar. Podían haberse librado todos. Pero no hubo manera, hubo que quedaron desvaledidos y fue una verdadera injusticia. Esto lo reconocieron varias gente después, el mismo intendente Barrero, Valdés, el intendente de La Carraca, en fin. O sea, que el calibre de esta gran redada, ¿no? Que no pasó desapercibida, que hubo voces que defendieron a los gitanos. Hubo gente no, que... Sí, no, hubo... Por ejemplo, mira, también el arzobispo de Farsalia también defendió a los gitanos. Es más, bueno, comento una pequeña anécdota. Había Luisa Balmala es una historia muy curiosa, está en el libro. Así por encima lo voy a comentar porque esto pasó en una película. Luisa Balmala era de la zona de Madrid, cosa que estaba prohibido, pero estaba muy relacionado con la nobleza, su familia. Tenía muy buenas relaciones con la nobleza. El caso es que la detienen junto con su hijo. Pero ella estaba llevando una vida anterior, había llevado una vida con el que fue un cantero de las obras de, ¿cómo se llama? No sé si es de La Granja, en fin, lugar de residencia del rey. Entonces, fue de un lugar a otro con él, donde había obra iba con él, era un cantero bastante reconocido, hasta que en cierto momento decide este señor dejarla, después de haber tenido 2 criaturas con ella. Entonces, no quiso dejarla desamparada y se buscó a un tal Canedo, que era, digamos, como un hijo de algo, en fin, tenía cierto toque de noblecilla, pero era un vividor. Y este señor, pues, convivió con los gitanos, llevando, como dicen, llevando cartas, o sea, comunicando unos con otros, en un sistema de comunicación que había, o cualquier otro aspecto de negocios con gitanos. Y cogieron a Luisa Balmala con sus 2 criaturas y las metieron en la cárcel de la Santa Hermandad de Toledo, creo que fue, o la municipal. Que ahí hubo una disputa que también manda canones. Este tema es lo que ocurrió en Toledo. El caso es que lo llevó allí. Este señor, Canedo, empezó a solicitar la liberación de su mujer porque, según la disposición, las mujeres gitanas que estaban casadas con varones, hombres no gitanos, seguían el estatuto del marido. En este caso, pues, tenía que haber quedado libre.
pero el Marqués de Lara, que fue el que sustituyó después en el Consejo de Castilla a Gaspar Vázquez de Tavera, dijo que no, que ella seguía en la cárcel. Así. Y además a él cogió y le procesó y lo mandó no lo mandó con los demás, no lo mandó con los gitanos, como no era gitano, lo mandó a un presidio del norte de África. Creo que fue de Melilla. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahí tengo yo, no sé, si me buscan en el blog encontraréis la carta del recluta Jerónimo, que era primo de Luisa Balmala, y mira, él se entera de esto y le dice, bueno, que Consuelo, que procurara tener paz, tranquilidad, que iba, bueno, en otras palabras, que iba a hablar con gente influyente y efectivamente el Marqués de Farsalia se metió mano ahí, habló seguramente con Francisco Rábago habló con el rey dijo que lo que quisiera hacer Francisco Rábago, y Francisco Rábago pues fue el que convocó la esta y dijo, vamos, lo primero que dijo, en resumen, dice, el estado en que se encuentra este expediente está en un estado fatalísimo, porque se ha errado en todas las partes, porque se ha condenado o se ha metido en prisión a buenos vasallos del rey. Más claro no podía estar. Y entonces es lo que es hasta a lo que se llegó. O sea, Y Manuel, en cuanto a la redada, entonces, por ejemplo, lo que has dicho ahora, ¿no? Que las gitanas estaban con no gitanos, esas no iban presas, supuestamente, y, por ejemplo, los gitanos que estaban con no gitanas, las no gitanas también entraban presas, ¿no? Se supone. Era un poquito la vara de medir que habían puesto, ¿no? Vamos a ver. Gitanos y gitanas, ellos arsenales y ella a casa de misericordia. Gitana con payo, se quedaba con el payo. Y el payo tenía que tener la obligación de tenerla dentro de los cánones sociales. Gitano con paya, los dos a compartir la suerte de los gitanos. Está claro, ¿no? Sí, está claro. Sí, pero hay cosas, por ejemplo, otra anécdota que me viene a la cabeza es ¿qué pasa cuando hay una venganza? Porque hubo muchas venganzas. Esto lo aprovecharon. Hay una familia Alhama de Vélez, Málaga, que había prosperado. Era un antiguo regidor de esta población, era rico y tal, que tuvo relaciones con una gitana y tuvo un hijo, y este hijo pues se educó ya como payo. Es más, acrecentó la fortuna, y hubo uno de sus vecinos, le pidió en cierta ocasión dinero, y entonces dijo que no le daba ese dinero, que no le fiaba. Y entonces logró ser alcalde de esa población, y cuando se produce la redada vio la oportunidad de vengarse de él. Y cogió a toda la familia y se la llevó la mujer a Málaga y los hombres a la Carraca. Pero ahí una de las hijas de este ex gitano o hijo de gitana, se había casado con un payo también de buena posición, y ya de cierta edad, que cuando fueron a llevarse, que no tenían que habérsela llevado, porque si estaba casado con un castellano, claro, no tenían que habérsela llevado, pero como el tío era así, el alcalde, pues a ella se lo llevaba. Y de esa situación, este hombre, el que estaba casado con esta gitana que se llevaba, le dio un infarto, creo que fue un infarto, y se murió. Vaya. Eso levantó un montón de también, esto también influyó bastante porque fue una cosa sonada
y se vio como que se habían cometido muchas injusticias. Después lo liberaron, volvió a su población y tal. En fin, hay muchas anécdotas. Tremendo. Perdona. Sí. Voy a contar una anécdota, otra, pero para que se vea lo que... Porque también dice que se habían resistido muchos gitanos. No hubo una gran resistencia en la redada, en estas redadas que se hicieron. Es más, mira, hay una... claro, me ha venido a mí ahora esto a la cabeza. Es un pueblo de Málaga. Me ha venido por eso, por hablar de Málaga. A lo mejor me sale después el nombre del pueblo. Está en el libro también. En este pueblo, pues igual que en Almería, no llegó la orden. Y entonces sabían los gitanos que había orden contra ellos. Y van y se presentan ellos, el primer día de agosto, el segundo día de agosto, se presentan ante el corregidor y le dice, sabemos que nos tienen que prender, venimos que nos mande el rey a donde quiera. Y dijo el corregidor, no tengo orden para prenderos. Dice, ir a vuestras casas. Y se fueron a sus casas. Volvieron en otra ocasión, otra vez. Y otra vez el corregidor, no tengo orden para deteneros, volver a vuestras casas. Y cuando vieron que llegaron los soldados muchos días después, cogieron y no fueron ya al corregidor. Se fueron los soldados y le dijeron, sabemos que venía a prenderos. Y directamente se fueron. Le dijeron, acompañadnos que vamos a la cárcel. Y se fueron a la cárcel todos. Eso cómo se come, vamos. Qué cosa. Que de luego, en fin, da lugar a mucha historia y va a hacer muchas películas. Es una lástima que en Estados Unidos hacen una película con una tontería y aquí tenemos un fondo para contar un montón de historias y además son historias es para recuperar una memoria histórica bastante importante y restaurar una injusticia. Claro, eso sería como el tema de la Segunda Guerra Mundial, que hacen harto de películas, un montón. Que el tema de la gran redada, del proyecto de exterminio, podrían hacer pues capítulos, series, podrían hacer muchas cosas. Bueno, y que has tocado una cosa, efectivamente, la de la Segunda Guerra Mundial, que parece ser que con tantas películas que se han hecho, que a los únicos que afectó el Holocausto fueron a los judíos. Y fueron a los gitanos también. Hombre. Y a otros grupos. Hay que tener en cuenta que la población judía en Europa era mucho mayor que la gitana. Habría que ver en qué proporción afectó una y otra. Pero en fin. André Barthélemy, que dice que fue uno de los que... No es André Barthélemy, perdón. Vania de Gila Kochanowski se llama. Vania de Gila Kochanowski en su libro, un libro que tiene, dice que él fue llamado por el tema de los juicios de Nuremberg y eso, y le dieron todos los datos e informes de lo que había pasado. Y realmente dice que no murieron 500.000 gitanos en la Segunda Guerra Mundial. Que esos fueron los 500.000 que muchos de los nazis... trabajaron para el tema de medicina, como el doctor Mengele, y que murieron más gitanos de los que dicen. Hubo más cosas. Lo que pasa es que no lo dicen o no lo estudian. Hay una cosa, hay una noticia, escribiendo el libro próximo que saldrá sobre la guerra civil del 36 y la guerra del 19 y las revoluciones que hubo entre medias. Hay una noticia que encontré en la prensa que ya en 1938 un periódico anarquista hablaba de los proyectos de exterminio de los gitanos en Alemania. O sea, si lo sabían esta gente, lo sabía Franco. Ahí hay una cosa que hay que decir en el fondo. Si realmente, la actitud de... Bueno, pues ya esto da para otro momento. En este caso se hablaba de un proyecto de un médico que era la esterilización de los niños gitanos. Y estamos hablando de 1938. Lo hicieron en Suecia. En Suecia, hace unos 100 años, esterilizaron a las familias gitanas. Sí, y esto se dice que son civilizaciones y que a los gitanos había que civilizarlos. Bueno, la séptima pregunta, Manuel. ¿Qué destinos se dieron a hombres, mujeres y niños? ¿No? Y has dicho un poco por encima, pero lo remarcamos mejor en esta pregunta. Sí, bueno, lo que vamos a hacer, ya vamos a terminar con los destinos que se hacen hombres y mujeres y el próximo día ya lo que hacemos es hablar en profundidad
de esos destinos de las mujeres. Pues, incidiré un poquito en lo del hombre y ya terminamos lo que es el proyecto de exterminio hasta 1765 en la próxima sesión, para no alargar tanto la cosa. Entonces, bueno, decir, hubo cambios, ¿no? Ensenada, en principio, pensó una serie de destinos que le vamos a llamar provisionales, bueno, que les llamaron depósitos provisionales, para no decir campos de concentración, depósitos provisionales, o sea, depósitos como si cualquier cosa se mete ahí, ¿no? Se deposita. Pues son depósitos provisionales y normalmente lo hacían los castillos, ¿no? Los castillos eran los que albergaban a estos depósitos. Por ejemplo, en el Reino de Valencia, donde cogieron hombres y mujeres de Murcia, del Reino de Murcia y del Reino de Valencia, se mandaron a castillos. El castillo de Santa Bárbara en Alicante, ahí fueron los hombres. Y el castillo de Denia fueron las mujeres. A partir de ahí, pues cogieron y mandaron a los destinos que después se llamaban a los depósitos definitivos. Los depósitos definitivos, que eran los arsenales para el hombre y las casas las casas de misericordia, hospitales o cualquier otra cosa para el resto de las mujeres y ancianos y demás. Entonces, entre una cosa y otra, pues había una serie de lagunas, de bastantes lagunas, porque Ensenada tenía muy claro que los hombres tenían que ir a los arsenales, pero con las mujeres no sabía lo que se iba a hacer. Además, no le preocupó, porque lo que es realmente su mayor interés era que el hombre fuera a los arsenales. Y ahora explicaré qué es lo que hacían los hombres en los arsenales, que gracias a esa labor de los gitanos y después de las levas de vagos que se hicieron en 1751 y años posteriores, pues consiguieron construir el arsenal de Cartagena y el de la Graña, terminar el de la Carraca, construir una flota y elevar otra vez a potencia mundial a España. Y lo que es más importante, bueno, por pocos años, pero mantener la flota de India y, por tanto, las colonias americanas. Entonces, esto es también una cosa que tanto se habla de la gloria de España, pues también, aunque fuera de manera forzada, debía de verse, ¿no? Tenía que visibilizarse. En fin, empezamos un poquito con los hombres y ya terminamos. Vale. Hay que decir lo siguiente, vamos a ver. Los hombres en Cartagena se dedicaron a construir el malecón, puerto y varios edificios del arsenal que no estaban construidos. Y trabajaron pues transportando cosas, en fin, llevando cosas de un lado para otro, haciendo obras de acarrear arena, llevaban madera, incluso como tenían que construir el malecón y los diques, pues imaginaros que en aquella época el sistema que era el siguiente, era clavar estacas en el fango, en el fondo, para ir rellenando con piedra y tal, y elevando eso de manera consistente. Entonces, los trabajos eran penosos. Y una cosa, iban con grilletes. Los grilletes esos que yo enseñé en la primera sesión, pues bueno, pues esos mismos grilletes no se les quitaban, se les dejaban para, precisamente en caso de huida, ser reconocidos y que entorpecer en el caso de que se fugara. Porque hay que decir que como se llevaron a Cartagena sin estar construido el arsenal, hay que decir que no había ninguna muralla que circundara el recinto, por lo cual las evasiones eran bastante numerosas. Después comentaré algo de
las salidas, ¿no? de la fuga. Entonces, trabajaban hasta mitad de la cintura, muchas veces, en el fango. Así que pensar qué trabajo era clavar las estapas y poder salir del fango, moverse entre el fango, si le llegaba hasta la cintura. Un esfuerzo sobrehumano. En Cartagena también hicieron lo mismo, aunque en Cartagena era el primer arsenal, prácticamente se podía decir arsenal, no en el caso de Cartagena, pues más o menos hacían los mismos trabajos. Y en la Graña, en el Ferrol, pues también se construyó con la mano de obra gitana, que curiosamente, ya hago un inciso aquí, que es una de las mayores tragedias de la historia penitenciaria española. Vamos a llamar penitenciaria porque se supone que era una especie de condenados, ¿no? Porque mandaron muchos gitanos a la Carraca. Creo recordar que cerca de 1900, ahora mismo no recuerdo la cifra, de 1693 aproximadamente gitanos. Un número muy alto que excedía, vamos, el intendente se quejaba, el maestro de obras también, decía que eso era una barbaridad, y más todavía porque llegaban desesperados los gitanos, y más que pensar que iban a estar por toda la vida, pues que podían hacer cualquier barbaridad. Es más, llegaron a pedir a Ensenada autorización, permiso para construir una horca frente a la mansión donde estaban, porque se habían sublevado, habían hecho hasta habían arrancado trozos de madera y habían fabricado hasta cuchillos, y para apaciguarlos, pues solicitó el hecho de poner una horca como una especie de amenaza, diciendo que eso la suerte que le esperaba si no se rendían. Vaya. Entonces, Ensenada, a cabo de tantas protestas y tal, pues cogió y le dijo a Vara, el intendente, que mandara una serie de forzados y esclavos hasta La Graña para construir allí ese arsenal. Entonces, al principio eran 2 barcos, luego viendo que eran tantos, eran 583 gitanos. Hay cifras que sí se me quedan. Se mandaran junto a otros 100 presidiarios y 2 desterrados, ahora comentaré que eso de desterrados, y mandarlos en esos barcos a La Graña. Y aquí ocurre una tragedia, porque estaban atestados esos barcos de gente, porque no solamente son estos 600, alrededor de 700 personas forzadas a trabajo forzado allí, a La Graña, sino también marineros, soldados y tal, en 3 barcos. Y hubo una serie de tempestades, además, se declaró una epidemia. Llegó un barco donde se embarcaron 100 y pico gitanos, y luego llegaron, al cabo de 2 semanas, llegaron los otros 2 barcos con la marinería y los soldados diezmados, y calculo que aproximadamente por lo menos, aquí no hay cifras, se guardaron bien de no poner más cifras de muertos, alrededor de 200 gitanos tuvieron que morir en esta travesía. Y comentar los de desterrados, porque hay que tener claro, cuando yo comenté el tema de las galeras, hablé de las chumas, ¿no? Las chumas de galera eran forzados, buenas boyas y esclavos. Aquí, en los arsenales, había 3 tipos también. Estaban los forzados, condenados por sentencia. Estaban los forzados que eran desterrados por las levas de vagos,
que son los desterrados. O sea que tenemos ya desterrados y penados, condenados, ¿no? Los penados. Los esclavos, y esas son las tres clases que había. Pero de pronto aparecen los gitanos. Y a los gitanos no se le incluye en ninguna de las tres. Y el Senado decide al final, muy bien, vamos a coger y lo vamos a meter dentro de la clase de desterrados. Pero claro, los intendentes dicen, si son desterrados, tienen que cumplir la pena por desterrado, que eran 4 años. Y el Senado dijo que nada de 4 años. El rey quiere que los gitanos estén empleados en los trabajos de los arsenales para toda la vida. No hay más palabras. Siguieron quejándose los intendentes, porque veían que era difícil barajar, porque los gitanos, por supuesto, no iban tan contentos al trabajo, cuando realmente no tenían nada ya que perder, y entonces se metían en fuga, como, vamos, si podían, se metían en fuga, a lo que saliera, desesperación. Es más, hay una anécdota, para hacer un poquito así de chiste, y además para que se vea como el señorío, el tronío, ¿no? Como se dice, de algún gitano. En esta ocasión, un gitano que se dice que tenía 106 años. Era muy viejo, pero según parece, según se dice, tenía 106 años. Le pregunta el escribano de la Senada de la Carraca cómo se llamaba. Y entonces, silencio, no dice absolutamente nada. Al requerimiento de 3 o 4 veces que cómo se llama, al final el hombre dice, ponga vuesa merced lo que quisiere. No facilitamos absolutamente el trabajo de nadie. Lógico. Claro. Y luego decían que eran unos vagos, claro. El hecho de que no trabajaban era porque eran unos vagos. ¿Qué es lo que pasa con las fugas? Esto sí es importante. ¿Qué pasa con las fugas? Porque te puedo decir que casi el 80% de los que fueron condenados, si no murieron, se escaparon. Y hay que decir una cosa, los arsenales son complejos industriales militares. Se regían por el reglamento militar. Y el fugarse era huir. Y huir era una deserción. Es más, cuando se ponía en los asientos, no se decía que había huido y tal, no, decía, desertó el día tal y cual y cual. La pena por deserción era la muerte. Entonces, por ejemplo, Francisco Barrero, dijo a Ensenada que lamentaba mucho que el hecho de que esta gente estuviera tan desesperada se fugara, pero que como muchos los cogían, que no se les condenara a muerte, porque se perdía mano de obra. O sea, él le daba la función práctica, ¿no? Decía, no los matemos porque no sirve con mano de obra, pero sí, la mayoría no se les cogía. Salían de allí del arsenal y cambiaban de nombre, cambiaban de lugar y ya está. ¿Qué es lo que hizo Ensenada? Pues asombroso. Ensenada dijo, pues tienes razón, si es que bastante tienen ya con que tienen que estar hasta que se mueran. Y entonces lo único que dijo que se le pusiera una leve pena a todos los que capturaran, que era retirarle el goce del vino, porque beber vino era un premio realmente para esta gente. La alimentación que le daba, el vino, pues bueno, quiera o no, pues animaba un poco la cosa. Y bueno, los gitanos cuando ven que, hombre, ¿qué pasa? Que yo si me escapo, lo máximo que me pueden hacer es que me dejen un tiempo sin vino. Venga. Y entonces cogían y cuando empezaron a hacer las murallas, los mismos palos que ponían para apalancar la muralla que se iba construyendo, les servían y trepaban como monos, y saltaban y se iban, desaparecían.
Y entonces hay que decir que en 1765 solamente había 75 gitanos en el arsenal. Vaya, Prácticamente se habían escapado todos, y los que no, se habían es porque ya no escapado. podían. Muy bien, muy bien. Pues lo de las mujeres y los niños lo dejamos para la siguiente sesión, como has dicho, ¿no? Sí. Y ya me has dicho que los gitanos aceptaron esta servidumbre con el ejemplo que has dicho, que hubo gitanos que se presentaban, pues a ver cuándo nos vais a coger, ¿no? A donde nos quiera llevar el rey. Eso creo que lo has dicho antes. Pues no sé, Manuel, si quieres decir algo más antes de cerrar y ya lo dejamos para la siguiente sesión, el tema de las mujeres y los niños y lo que falte, ¿vale? Si quieres decir algo más o remarcar, pues... No, ya más que decir que es lamentable que un hecho como este no esté registrado en la historia de España. Y es tan lamentable que libros como este, o como este, Por los dos hay. apenas sean conocidos por los principales investigadores En el de la ámbito, historia moderna de España. en el ámbito académico no les dan difusión, No. vaya. Hay otro, este también. ¿Sé de quién es? Este es un libro, bueno, no quiero hacer promoción de mí mismo, No, sí, pero sí. bueno, Públicalo ahí para que se vea. Ponlo. Nunca más. Nunca más, nunca más. Es ni más ni menos que un libro homenaje, reparación histórica. No hay muchos de estos. En él, pues se puede encontrar, bueno, estos cuadros donde se reproducen nombres, apellidos Qué bien, qué bien. de más de 5.200 de los 9.000 víctimas, porque hay muchas listas que se han perdido, Se por han desgracia. perdido. Qué dolor. Hay algunas incluso que me interesaban especialmente, como la de Vera, que salvo por alguna cosa, Pues porque que nada. Y entonces pues reconstruyó, por ejemplo, aquí tengo Manuel Rosales. preciosa obra. Este es paisano mío, hijo de Simón, pues, reproduzco la edad que tenía, 20 años, que era hijo de Simón, que era natural de Albor. Tengo su descripción, que era de mediano cuerpo, algo hoyoso, porque seguramente pasó la viruela. Señal en la sien del lado derecho, tendría aquí una herida. Todo esto es, como no existía la fotografía, era manera de después identificarlo. Fue capturado en la zona de Albor y confinado en el baluarte de Santiago de Cádiz, donde desde que pasó al Arsenal de la Carraca por orden del Senado el 17 de mayo de 1750. Y el 21 de septiembre de 1760 lo encontramos en libertad porque en esa fecha se le confiaron varias gitanas para llevarla a distintos parajes de Almería. O sea que se ve que le dieron autorización, ya que estando libre, seguramente quedó libre el 28 de noviembre de 1749 y pasaría a la Casa de Misericordia de Zaragoza a recoger a varias gitanas para traerlas hacia Almería. Tremendo, tremendo. Pues ese libro también, todos los que tengas hay que ponerlos para que la gente interesada pues pueda acceder a ellos y aprender. Desgraciadamente, es lo que te he dicho, ya están agotados. Hay que hacer otra edición. Hay que hacer más ediciones, ¿eh? Hay que hacer más ediciones y ponerlo accesible para que la gente pues aprenda, ¿vale? Yo resumo, Manuel, lo que has dicho hoy, que más que una gran redada fue un proyecto de exterminio, ¿eh? Hay que resaltar esto más, como tú has explicado y bien has dicho, que es un proyecto de exterminio, más que una gran redada, ¿vale? Pues nada, Manuel, acabamos aquí esta sesión, esta primera parte del siglo XVIII y en el siguiente pues seguiremos más sobre este tema, ¿vale? Nada, pues agradecido que hayas estado con nosotros y hasta el siguiente programa. Pues hasta el siguiente y saludos para todos. Bueno, salud para todos.